¿Qué tal, amigos y amigas? Estamos de vuelta y es el último episodio de Historia de Cronin, de la novela más la película de Moxo Armendáriz. Pienso reseñarla esta semana y bueno, ahora me he dado cuenta más de las ideas y a mí me parece que Cronin en sí es un análisis del personaje y es analizando el personaje de Carlos. En sí no sería historias del Cronin, sino es análisis de un psicópata, Carlos, ¿no? Ese es en sí la historia en- de eso se trata, ¿no? De entender este personaje. Como Mañas dice, su especialidad es en la creación del personaje. El segundo personaje principal sería Roberto y estamos viendo su psicología también y sus ideas. Entonces ese es el punto de la novela en general. Esto de historias es algo más de la superficie, eso de ir a los bares, las chicas, todo eso que llama la atención, digamos, a una persona que ve el tráiler de Australian Blonde o la película de Moxa Medaris, como todo eso en sí es más el rol secundario, al menos en la novela de Mañas, el rol principal es Carlos y explorar su conducta amoral, que no tiene reglas. Y bueno, vayamos directo. This is the Day, esta es la referencia a Dada, la banda que Maña cita al final de su libro, en donde habla del miedo, como he's scared of himself, he's scared of punishment. However, no es Carlos quien tiene miedo, es Roberto quien tiene miedo por sus actos, mientras que Carlos vemos que es un personaje cerrado, no va a cambiar y esto es lo que ha decidido. Entonces Carlos está en Santander, sus padres van a visitarlo, su hermano Quique está ahí, su hermana Nuria está ahí y ambos de sus padres ahí también junto con la housekeeper, mucama filipina. Es un día en agosto, Carlos está borracho el día anterior y está descansando. Después Carlos habla con una prima y Carlos se ha tratado de levantar a su prima y no le ha gustado a sus otros primos. Y bueno, aquí vemos Mañas en realidad no trata de ocultar quién es Carlos, simplemente lo muestra. Y Carlos se porta mal con su prima, no le importa a sus familiares porque justo su familia vino a visitarlo y él decide irse con un primo, entonces no le interesa. Y insulta a Roberto, su amigo Roberto le escribió una carta que trata de los hechos que han ocurrido en el capítulo anterior, pero a él no le importa y es indiferente a esto. Entonces vemos que ya se ha completado la idea que Carlos es un personaje malo y es eso. Y ahí termina la idea, como que no hay cambio, no hay nada de eso como en la Naranja Mecánica, Clockwork Orange. Y bueno, como les dije, este capítulo es interesante porque empieza en Santander, no tratan de hablar acerca de el capítulo anterior, como no continúa la acción del capítulo anterior. Esto hace que este capítulo sea más reflexivo, como nos analítico, reflexivo, pensemos, mientras que el otro capítulo era más la intensidad de la acción, como está, me parece como novela está bien, porque si, como les dije, si fuera un álbum de música, hay partes más intensas, otras más suaves, en donde el objetivo es distinto, ¿no? Quizá Mañas no quería hacer un thriller, sino un análisis del personaje. Como le dije, esto es lo ideal porque él quiere al final del día mostrarnos, mira, así es como es Carlos, no va a cambiar, esas son sus metas. Y bueno, eh, Roberto le manda una cara a Carlos y desde Marbella, y ahora Roberto está en Madrid, y igual se la manda. Mientras esto, Carlos y su primo comen una pizza marinara. El primo de Carlos estudia economía en Bilbao. Carlos sigue con querer quedarse en Madrid y no salir, a pesar de poder usar el programa de Erasmus. Después Carlos tira la carta y se va con su primo. Entonces vemos que esta es la visión que Mañas nos ha querido presentar de Carlos. Es un personaje que quiere levantar a su prima, que está mal, que no le importa a sus familiares, que también está mal, que no quiere salir de esta burbuja que lo protege, que también nos muestra esta mente cerrada y
y al final es indiferente a sus actos, no tiene remordimientos. Y eso es interesante porque vemos que por qué es que Carlos se comportaba así y no tenía un miedo, y yo creo que es por la posición cómoda en la que está. Porque si hubiera salido a otro país, digamos a Francia o otro país europeo, quizás sabía que sus actos hubieran tenido consecuencias. Mientras que en Madrid está muy protegido por sus padres, está muy protegido por su hermana, por su hermano, aunque no directamente, pero sí económicamente, está muy protegido por sus amigos que no lo delatan. Es una posición de poder. Y es interesante, entonces, esos actos sociópatas o negativos vienen de una persona con mucho poder que decide, mira, voy a hacer lo que quiero y quién me va a detener. Tal vez así son los personajes de Less Than Zero, aunque yo creo que la crítica ahí era más a la indiferencia y en sí no a hacer lo que si quieras, pero va por ahí la idea de que, bueno, esos personajes son tan poderosos que deciden nada más hacer, transgredir, como dice Roberto, mientras que las personas comunes y corrientes tienen cierto miedo a hacer cosas malas, ¿no? Y Roberto, el primo de Carlos estudia economía. Después parece que Roberto habla con un psicólogo y le cuenta la experiencia en la fiesta de Fierro. Roberto nos cuenta cómo siente que en realidad los amigos no son sus amigos, y esto, como les dije, me acuerda mucho a la conexión con Less Than Zero, porque el narrador ahí sentía que a las personas no eran sus amigos, eran indiferentes. Y bueno, parece que si Carlos golpea a Fierro, y eso sí entra más a lo macabro que les dije, que no es mi estilo, pero me parece que Maños si tiene un interés por esto, ese tipo de escritura o imágenes macabras. Y bueno, y el relato de Roberto brinda más objetividad a las acciones de Carlos. Y nos revela que Fierro era masoquista de nuevo, yendo al BDSM, a todas estas, el Bondage Dominant Submission, todas esas ideas que es un poco oscuras, la verdad. Y luego habla de este tipo de juegos mentales que me parece que es como Carlos, como le dije, es una persona en una posición acomodada y dice por qué no tiene esta fascinación por todas estas historias de violencia y tiene una fascinación como quién lo va a delatar, quién va a, digamos, em, detenerlo en estas acciones, ¿no? Claro, y luego Roberto se despide de su terapista y ve que está esperando a Carlos y su terapista trata de ayudar a Roberto. Me parece que lo del terapista estuvo bien hecho, lo de Roberto estuvo bien hecho. Como dije, Mañas destaca cuando crea sus personajes. Yo lo que siento es que este es el final que Maños quería, pero no necesariamente el final que la historia merita. Como yo siento que esta es la visión singular de Maños, su interpretación de la historia. Por eso estoy emocionado de ver la película de Moxo, porque he visto un poco su final y es muy distinto, porque vemos que la esencia de los personajes sigue como Roberto sigue siendo miedoso y Carlos sigue siendo medio bully hacia él, pero de la misma manera como que Roberto cambia un poco también y se pone un poco más valiente y Carlos le responde. Entonces eso es lo que me gusta de las películas de Moxo Armendáriz, y la verdad, gracias a Moxo, si lo estaba viendo el señor Armendáriz, por darle likes a los tweets y las escrituras, y me ha inspirado a reseñar su película. La verdad también la de una de sus películas, ya he visto cuál es una de Las Canoas, en donde los personajes se confrontan, como que me gusta eso de que hay un cierto desafío hacia los personajes. En cambio, la versión de Mañas yo siento que es más como que más singular, como eso es lo que su visión y se mantiene en eso, mientras que la visión de Moxo, como les dije, Armendáriz es este tipo de realismo en donde los personajes se desafían entre ellos y cuestionan más las cosas. Entonces aquí, claro,
vemos que Roberto se cuestiona, Carlos se cuestiona, cuando están hablando de que pueden despedir a su empleada o a su trabajadora del hogar, como que Carlos le molesta un poco, como que son personajes un poco más, yo creo, un poco más cercanos a la realidad en el sentido de que son más expresivos. Aunque también me gusta lo que hace Mañas, yo creo que su visión va más a lo oscuro, como que así, en cambio, la visión de Moxa Medaris es más los grises, como claro, el personaje puede cambiar, Roberto puede cambiar, Carlos puede cambiar, como que yo diría como me gusta ser la religión es una versión más católica de la situación, mira que la versión de Maños sería una versión más protestante, como así son los hechos y listo, y todos se quedan de la manera que fueron, ¿no? Pero bueno, va a estar muy interesante y como les digo, pienso reseñar Cronen. Sería interesante leer algo que no tenga nada que ver con, digamos, estos temas antisociales, como sería interesante ver acerca de chicos y chicas que van de fiesta en Madrid, porque yo siento que él destaca mucho en sus descripciones, digamos, en las conversaciones de los amigos, sin necesariamente ser tan tosco, como a veces simplemente suena natural, ¿no? Como algunos, claro, entonces como que sería muy interesante escucharlo, pero también como le digo, con el terapista aquí, el psicólogo, me pareció un buen personaje, hizo todas las preguntas correctas para que Roberto responda, como que todo se siente muy orgánico. Y yo siento que él es muy observador. Entonces sería bueno leer un libro, o si nunca lo ha escrito, quizá en el futuro escribir un libro acerca más de la juventud, pero sin ir a nada de estos temas oscuros, ¿no? Como lo macabro, lo sociopático, otros, o la violencia, siendo que todo eso son temas interesantes, pero quizás son más relevantes a la generación X. Sería bueno escribir un libro acerca de más como cómo era la juventud en Madrid, digamos, sin ir a estos temas, temas extras, sino nada más cómo era la juventud, cómo era ir con los amigos, eh, como hablan de cierto el programa Erasmus también, cómo era viajar, como, ¿me entienden a lo que me refiero? Como que sería muy interesante verlo, porque yo siento que él es una persona muy observadora, que puede capturar los detalles, todo, y siento que podría dar un relato, digamos, realista de cómo es toda esta movida, la música, también adentrarse además a estos temas, como que sería la versión PG-13, ¿no? Parental Guide, como que para The Cronen, yo siento que sería muy interesante verla. No tiene que ser Cronen, pero ser más como que eh, aprender un poco más. Por ejemplo, uno de los personajes que más destacó es Manolo, que me parecía alguien muy interesante que trabajaba en este bar y contaba sus historias, ¿no? Sería interesante observar más a estos personajes, ¿no? Y leer acerca de una realidad distinta, sin necesidad de tener todo esas ideas de nihilismo extras que sí son representativas de generación X, pero yo siento que puede existir una novela sin esa necesidad. Pero esa sería mi única, una de mis observaciones que me gustaría leer de Maños, como que hacer, que haga una historia un poco más sobre la juventud y sin estos temas. Pero bueno, amigos y amigas, si me han seguido hasta ahora, muchas gracias, como les dije. Lo siguiente es la versión Cronen de Moxo Armendaris y luego pienso reseñar otra película de Moxo Armendaris. Y gracias para los que han dado likes también y en Twitter. Y nos vemos en el siguiente episodio. Saludos.